De eso trata nuestro tema de hoy. Bueno, en este tiempo, en estas 6 lecciones, hemos trabajado con el libro de texto Profecías contra Edom, escrito por su servidor, Abner Bartolo, y los que no tienen todavía esta copia, pueden adquirirlo en cualquier librería cristiana, pueden adquirirlo vía Amazon también. Entonces, no hay por qué decir, es que no puedo conseguir el libro. ¿Ya? Pueden conseguirlo. El libro está disponible en Amazon. Y en el curso que acabamos de tener, hemos dedicado 6 lecciones con el curso Exposición Exegética de Abdías. Entonces, lo que voy a dar hoy está basado en parte del libro y en parte a pequeñas reflexiones. Muy bien. El libro físico lo pueden conseguir en cualquier librería, repito, o en cualquier plataforma digital. Muy bien. Ahora, la fuente primaria de información, ¿cuál será? Pues la Biblia. Y debemos tener la lectura del texto bíblico. Hago un paréntesis aquí. Hace varios años, cuando iniciaba, creo que estuve en mi segundo año de maestría, creo que era, sí, el 2011 me parece que fue, 2011-2012, unos estudiantes del seminario teológico en Huánuco dijeron, profe, danos un tema. Y yo estuve en Guatemala, ellos estaban en Perú, y bueno, decidimos dar una ponencia virtual. Se hizo la propaganda, el tema era Cristología de Judas, ¿ya? Cristología de Judas, y alguien comentó la publicación diciendo, bueno, eso no es gran cosa, cualquiera puede exponer acerca de la teología de un pasaje o de un libro, solamente necesita leer. Y es verdad, ¿no? Solamente necesita leer la Biblia, leer algún libro, no necesita estar estudiando mucho, pero aún así necesita hacer una exégesis. Hoy vamos a exponer, valiéndose ya del trabajo que hice. El trabajo que hice para la ponencia, por supuesto, de mi libro. Muy bien. Antes de pasar a las otras informaciones, pues es necesario leer el libro, ¿ya? Quiero que ustedes me acompañen leyendo el libro y mientras leemos habría que hacer algunas anotaciones pertinentes. Muy bien. Vamos a leer el texto bíblico. Vamos que en esta presentación yo tengo 2 columnas. La primera es la traducción mía y la segunda es la Reina Valera 60. ¿Ok? La Reina Valera 60. Voy a leer mi traducción, pero ustedes pueden comparar con la 60. Muy bien. Tenemos el texto bíblico, mi propia traducción. ¿Ok? Visión de Abdías. Así dice Yahvé el Señor respecto a Edom. Bueno, así dice Yahvé el Señor respecto a Edom. Aquí debemos volver a esta parte, ¿no? ¿Ok? Así dice Yahvé el Señor respecto a Edom. Hemos escuchado un mensaje de Yahvé. ¿Ok? Nuevamente. Y un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos en batalla contra ella. Luego con la lectura. He aquí te haré, te voy a subrayar aquí. Hoy te haré pequeño entre las naciones, tú serás despreciado en gran manera. El exceso de confianza de tu corazón te ha engañado. Aquí voy a pintar otro color porque esto vamos a comentar después.
el exceso de confianza en tu corazón te ha engañado, porque moras en las grutas de las peñas. En la altura de tu morada dices a ti mismo, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te eleves como el águila, incluso si entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré. Voy a subrayar esto y luego voy a pintar la última parte, oráculo de Yahvé. Muy bien. Sigamos con nuestra lectura, la lectura del texto bíblico. Muy bien. Si ladrones vinieran a ti o salteadores de noche, ¿cómo serás destruido? No te robarían hasta que les bastase. Si vendimedores vinieran a ti, ¿no dejarían algún rebusco? Digamos. ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te empujarán todos tus aliados, te empujarán, te engañarán y prevalecerán contra ti tus enemigos. Los que comen tu pan tendrán una trampa contra ti. No hay entendimiento en él. Aquí también voy a poner una llamativa, porque esto vamos a comentar luego. Versículo 8. No destruiré aquel día, y vuelvo a pintar oráculo de Yahvé, y vuelvo a pintar acá, no destruiré aquel día. Bueno, a los sabios de Edom y al entendimiento del monte de Esaú, versículo 9, se consternarán tus guerreros, oh Temán, de modo que todo hombre será aniquilado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano, pinto también esto, contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás aniquilado para siempre. Versículo 11. Aquel día te pusiste en el lado opuesto, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. ¿Okay? Otra llamativa aquí. Pero no deberías haber disfrutado en el día de tu hermano, en el día de su desgracia. No deberías haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su destrucción. No deberías haberte jactado en el día de su angustia. Versículo 13. No deberías haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No, no deberías haberte regodeado de su miseria en el día de su calamidad. No deberías haberte apoderado de su riqueza en el día de su calamidad. No, no deberías haberte parado en las encrucijadas para matar a sus fugitivos. No deberías haber entregado a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Versículo 15. Porque cercano está el día, bueno, aquí también voy a subrayar, cercano está el día de Yahvé contra todas las naciones, tal como tú hiciste, se te hará, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Porque tal como ustedes bebieron en mi santo monte, así todas las naciones beberán continuamente. Beberán y tragarán, y serán como si no hubiesen sido nada. Pero el monte de Sión quedará un remanente. En el monte de Sión quedará un remanente, y será el lugar santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. ¿Okay? La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, pero la casa de Esaú será hojarasca. Los quemarán y consumirán. Y no quedará sobreviviente de la casa de Saúl, porque Yahvé lo ha dicho. Hago la subrayo también, ya tengo 3 puntos subrayados. Muy bien. Sigamos con la lectura, pero ya nos quedan 3 versículos. Los del Negev
Poseerán la región montañosa de Saúl y los de la Cefela, la tierra de los filisteos, y poseerán el territorio de Efraín y el campo de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galad. Y los exiliados de este ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los exiliados de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Subirán los libertadores al monte de Sión para gobernar al monte de Saúl. Y el reino será de Yahvé. ¿Ok? El reino será de Yahvé. Y aquí también hago esto. Ahora, antes de continuar, tenemos como criterio general el pasaje de segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Porque leímos estos 21 versículos y uno dice, ¿qué cosa nos va a aportar este pequeño libro del Antiguo Testamento y que la mitad no entendí? Quizá algunos no entendieron la mitad del libro. ¿Qué, pues, aporta teológicamente? Muchos cristianos ni siquiera saben dónde queda el libro de Abdías. Ni siquiera saben dónde queda. Nada. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y entendemos que cuando dice toda, se refiere mínimo al Antiguo Testamento. Pablo diciendo a Timoteo, mínimo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está Abdías. Toda la escritura, incluyendo Abdías, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia, esté enteramente preparada para toda buena obra. Ese es nuestro criterio. Pero igual, ¿qué nos puede aportar Abdías? Hemos leído ya el texto. Hemos leído el texto y esto sería el bosquejo. Visión de Abdías. El primer versículo inicia así, visión de Abdías. Luego tenemos una introducción al oráculo, a la profecía, donde se dice que un mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Ok? Eso se nos dice. También se nos va a decir que hay una serie, ¿okay? Del versículo 2 hasta el versículo 14, hay una serie de sentencias y acusaciones. Los versículos 2 al 4, vamos a ver la condena a Edom. Y hay una primera sentencia, te haré pequeño. Luego hay una acusación, tu exceso de confianza. Porque dices que moras en un lugar seguro, exceso de confianza. Del versículo 5 hasta el versículo 14, tenemos la condena a Edom que se intensifica. Se intensifica. Y allí nuevamente inicia con sentencias. Las sentencias está la pérdida de bienes y acervo, la pérdida de aliados, la pérdida de sabiduría, la pérdida de guerreros y, como clímax, el exterminio para siempre. Luego viene una serie de acusaciones, del versículo 10 hasta el 14. La acusación es, no deberías haber hecho en el día de tu hermano, el día de que tu hermano Jacob, los judíos estaban sufriendo. El desenlace, ¿cómo termina el libro? Los versículos 15 al 21 nos van a decir del futuro de Edom y del futuro de Judá
Israel, que en el libro yo creo que también se va a referir a el futuro de restauración o la reunificación de Israel. Bueno, ya tenemos un vistazo general del libro de Abdías. Muy bien. ¿Dónde estaba Edom? Esta es una pregunta que ya con los estudiantes de la Academia Bíblica Pesher lo hemos respondido. Pero repasemos. ¿Dónde estaba Edom? Bueno, si miramos el mapa, ubicamos a Edom en la parte sur, al sur de Judá, al sur de Moab, al sur del mar Muerto. Ahí es su territorio tradicional. Ese es el territorio tradicional de Edom. Ahora, este es otro mapa. En este mapa tendremos la geografía del libro de Abdías. Y nuevamente, ¿dónde está el sur? Y se ubica los lugares mencionados, especialmente en los versículos 19 al 21. ¿Ya? 19 al 21. Donde se habla de qué cosa va a poseer Israel en el tiempo de la restauración. Porque hemos dicho que el versículo 15 al 21, los versículos 15 al 21, nos hablan de ese tiempo de restauración. Y ahora, pues, esta geografía nos debe ayudar bastante. El versículo 3 nos decía que Edom tenía un exceso de confianza porque decía vivir en un lugar rocoso, aunque hicieras tu morada en las peñas y en las alturas, ¿no? Dios va a derribar, pero ¿dónde pues estaba Edom? Ya hemos dicho, al sur del Mar Muerto, pero ¿cómo era esta, este lugar? En la imagen, ustedes observan un lugar rocoso, un lugar de difícil acceso. Bueno, así, en esos lugares vivía Edom. ¿Ok? Y estaban confiados, muy confiados de su residencia, su protección natural, las rocas, y que nadie, pues, o ningún ejército podría conquistarlos. Para tener en consideración. Muy bien, ahora miremos los mapas tras la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Recordemos que en 586, otros dirán 587, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, los artefactos sagrados fueron llevados a Babilonia, la absoluta mayoría de la población judía fue llevada al cautiverio. ¿Cómo era, pues, la geografía tras la caída de Jerusalén? Y vemos en la línea roja el desplazamiento de los edomitas desde Bosra, bueno, toda la región de Edom, quizá estos edomitas invadieron a Arat. Y eso hay registros arqueológicos. Hay ostracas que dicen eso. ¿Ok? Entonces, sí hay una invasión. Este mapa nos muestra esto. Ahora, ¿qué pasó o cómo encontraron los judíos que regresaron del exilio? ¿Cómo encontraron su geografía o la división? ¿Quiénes ocupaban ahora lo que era antes el territorio judío? Recordemos que el retorno de los exiliados judíos inició por el 538, 537 antes de Cristo, con el edicto del rey persa. Y comenzaron a retornar bajo el liderazgo de Zorobabel. ¿Y qué encontraron?
Bueno, encontraron esta realidad. Y en la parte sur, ustedes ven que dice Idumea. ¿Ya? Idumea es el nombre de Edom. ¿Ya? Es Edom. ¿Dónde está o hasta dónde llega ahora territorio edomita? Fíjense abajo, dice Arad. Arad era territorio judío. En la parte norte de Idumea dice Hebrón. Hebrón. Ustedes recordarán que Hebrón es un lugar muy importante y allí reinó David sus primeros años. Está cerca a Belén, va a estar cerca a Jerusalén. Piensen entonces que los edomitas usurparon o se posicionaron en territorio judaíta. Con esta información pueden entender quizá mejor el texto bíblico que acabamos de leer. Muy bien, continuamos. Esta es una cuestión ya cronológica. En mi libro y en el curso hemos enfatizado, yo enfaticé bastante sobre la cronología y sustentado que Abdías es un profeta que habla en el periodo del exilio. Abdías tiene su ministerio tras la caída de Jerusalén. Y Abdías condena el accionar de Edom en el año 586, porque Edom participa en el ataque a Judá. Y yo he sustentado que no era un personaje pasivo, que de lejos miraba y luego era oportunista robando. No, yo he sustentado que Edom tuvo una participación activa donde estaba como aliado de Babilonia y probablemente entró juntamente con los ejércitos de Babilonia a Jerusalén. ¿Ok? Eso fue en 586. Y tras ese accionar, Abdías da su profecía, lo que conocemos como el libro de Abdías. También es sustentado que en el año 551, Nabónido, rey de Babilonia, conquista a Edom. Y tenemos inscripciones, tenemos evidencia arqueológica, tenemos documentos oficiales de Babilonia que dicen eso. Y de allí comienza el principio del fin de Edom. Allí comienza a cumplirse las profecías de Edom, las profecías de Abdías contra Edom, dadas en los versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 9, y parte quizá del 17 y 18. Bueno, 18 no, pero por lo menos los primeros versículos. Muy bien. Todo eso hay que tener en cuenta al momento de interpretar la teología del libro. Tenemos que ver cuánto dolor hay en Abdías y en el pueblo. Cuánto dolor. Y en el curso, y en mi libro, y en la Biblia también ustedes pueden encontrar que se usa varios sinónimos en el día de su desgracia, en el día de su tragedia. Bueno, varios sinónimos, son 4 palabras hebreas diferentes para expresar un dolor profundo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos recordar. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y cuarto de Esdras nos va a decir que los edomitas fueron los que incendiaron el templo. Bueno, será verdad o no, pero tenemos esa información en ese libro. Toda esa devastación provocó el pasaje de Abdías.
¿Qué nos va a aportar entonces el libro de Abdías? Antes de entrar a eso, miremos dónde estaba el orgullo. ¿En qué estaba cimentado el orgullo de la casa de Israel? En 4 pilares. La ley, perdón, comencemos con la tierra. Estaban orgullosos de tener la tierra de Canaán, que habían conquistado. Ahí estaba en su historia, ¿no? La historia de la conquista de ese territorio, cómo habían derrotado a sus enemigos. Eso en principio. Luego, también acerca de cómo habían preservado el reino del norte. Desapareció en el 722, y el reino de Judá con Josías comenzó a ocupar territorio del norte. Entonces estaban orgullosos de la tierra, tenían su propia tierra. Ustedes saben de que eso tiene mucho que ver con nuestra identidad. En Perú se acaba de celebrar los 200 años de independencia. Hubo para muchos una celebración, ¿no? 200 años de independencia, banderas por aquí y por allá. Para otros no tanto, por la coyuntura política, no había nada que celebrar. Bueno, pero tú vas a cualquier lugar y dices, ¿de qué país eres? Sale, ¿no? Mi tierra, la madre patria. ¿De qué países son? Cuando se está en un país y no ha salido al extranjero, eh, se tiene una forma diferente de ver. Cuando ya saliste al extranjero, por un lado entiendes a los otros, pero también tratas de posicionarte de quién eres. Yo soy peruano, o yo soy de tal país, ¿no? El orgullo de la tierra. Israel estaba orgulloso de su tierra. Segundo pilar de su orgullo, el pacto. El pacto que había hecho Dios con Israel en el Sinaí. Y hay que recordar que en su cosmovisión, pues todos los demás dioses eran de madera, ¿no? No eran, porque es como se burlan ellos mismos, dicen, de los dioses ajenos. Eran ídolos nada más. Pero su Dios Todopoderoso había hecho un pacto especial con ese pueblo. Ese pacto especial es sinónimo de orgullo. Sinónimo de orgullo. Entonces, eso es lo que quisiera que ustedes eh, tengan en cuenta. Israel estaba muy orgulloso de su relación con el pacto, su relación con Dios, un pacto único, un pacto especial. Hasta hoy en día están orgullosos los judíos de ese pacto. Ahora, vamos con el tercer pilar. Israel estaba muy orgulloso de Sión, ¿no? La capital. Y hay cánticos a Sión. Cuando uno lee los salmos, hay cánticos dedicados a Sión. Dios protege a Sión, Dios protege a... Ahí está, pues, el templo. Es que Sión hay que verlo juntamente con el templo. Están muy relacionados. Y si pasa algo, pierden Sión, es como si perdieran todo. Cuando estuvieron los judíos por miles, bueno, 2000 años, o siglos esparcidos, ¿no? Siempre anhelaban ir a Jerusalén. Y hasta hoy en día, cada vez que se celebra una fiesta, dicen el otro año en Jerusalén. Cuando se celebra la Pascua, es el otro año en Jerusalén. Porque Jerusalén es el centro y hasta hoy en día pelean por ese territorio. Ahí está el orgullo. Y el cuarto pilar tiene que ver con David. ¿Quién es David?
El conquistador. David es el que toma posesión, un humilde pastor, y luego este se convierte en rey y un gran conquistador. Y David es el paradigma con el que se evalúa a los demás reyes. Y en Isaías, en Miqueas, hay una esperanza del retorno de David, o por lo menos un nuevo David. Entonces David es importante dentro de su orgullo hasta hoy en día, ¿no? David, la estrella de David. Bueno. Ahora, estos 4 pilares de su orgullo realmente quedaron destruidos en el 586. ¿Por qué? Pierden su tierra. Dios como que se olvida de su pueblo. ¿Cómo? Digo, no es que lo hace. Como que Dios rompe su parte del pacto, porque había dicho que los iba a proteger. Como que Dios rompe parte de su pacto. Ahora, no es eso que se haya pasado, pero recuerden que los reyes fueron los primeros en romper. El pueblo judío fue el primero en romper el pacto. Dios fue fiel. Pero llegó el momento en que tenía que cumplir las maldiciones del pacto, ¿no? De las maldiciones que estaban estipuladas, si es que el pueblo desobedecía la ley, el pacto hecho. Pues Dios lo cumplió, les envió al exilio. Tercero, Sión. Sión es quemada. El templo es quemado. Esa parte de su identidad, de su orgullo, abajo. Y David, no hay ningún descendiente de David. Todos sus reyes muertos o llevados, sus gobernantes llevados al exilio. No hay. Imagínense cómo quedó este pueblo. Voy a seguir aquí a Bloch, el comentarista Bloch, hablando del mensaje de Abdías. Respondiendo a la crisis espiritual y teológica creada por el desastre del 586, Abdías buscó reavivar la esperanza en sus compatriotas con 2 puntos principales. ¿Ok? Con 2 puntos principales buscó reavivar la esperanza. Primero, aquí tenemos los 2 aportes teológicos importantes que voy a comentar aquí. Cuando leamos el texto volveré a recalcar. Tenemos la justicia divina prevalecerá. Ese es el primer gran mensaje. La justicia divina prevalecerá. Dios es justo. Dios va a juzgar. Y va a juzgar con respecto a los parientes de Israel. ¿Quiénes son los parientes? Los edomitas. Estos edomitas se habían regodeado con la caída de Judá. Se habían alegrado de la desgracia de Judá. Yahvé no ha estado ciego a esta traición filial. Como trataron al pueblo de Judá, así serán tratados. Eso dice el versículo 15. Entonces, Dios como juez supremo va a emitir juicio contra la nación transgresora. Y en este caso sería Edom. Luego veremos que no solamente Edom, dice las naciones también. Bueno, el primer punto, la justicia divina prevalecerá. Y eso hay que tener en cuenta hoy en día también. La justicia divina prevalecerá a pesar de que los malos aparentemente están ganando terreno. En segundo lugar, muy importante también, la fidelidad divina prevalecerá. Recuerdan que los israelitas habían sido infieles y estaban interpretando que Dios también había sido infiel a su pacto, porque no los cuidó. Sin embargo, Dios es fiel. Y será fiel con los propios descendientes de Jacob que están dispersos entre las naciones. Porque cuando Abdías da su mensaje, los
judíos, ¿dónde están? Exiliados entre las naciones. Y están divorciados de su tierra natal. O sea, están fuera, ¿no? Están en Babilonia, en lugares cercanos. Yahvé no se había olvidado de su pacto con su pueblo ni de sus promesas a los antepasados. Por eso es que los últimos versículos de Abdías nos va a hablar de volver a esa tierra, restaurar esa tierra. ¿Y quiénes lo van a ocupar? Los judíos. Dos puntos importantes, dos grandes aportes teológicos del libro de Abdías. La justicia divina prevalecerá y la fidelidad divina prevalecerá. ¿Ok? Ahora vamos a qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? Volvamos al texto bíblico que hace ratos leímos. ¿Okay? Y mientras leemos, comentamos. Porque ahí se nos va a dar también los aportes teológicos y aportes pastorales que luego resumiré. Así dice Yahvé el Señor. Comenzamos con este detalle. Dirán, pero esto es algo simple. ¿Qué aprendemos aquí? Que Yahvé, el Dios de Israel, habla. Algo tan sencillo, ¿no? Dios habla. No son como los otros dioses, mudos. No, el Dios de Israel habla, dice, envía mensajeros. ¿Ok? Ese es el primer dato. Un Dios que habla. Un Dios que se comunica. El segundo aspecto aquí en este versículo, subrayé esto, Yahvé el Señor. Pues en hebreo aquí tenemos a Adonai. Y Adonai significa Señor. También podría ser mi Señor. Pero en este contexto no es solamente mi Señor, el Señor de Abdías, ¿ya? Sino es el Señor de Israel. Pero sobre todo, fíjense bien aquí, naciones. ¿Ya? Dios convocando a las naciones. Y las naciones deben obedecer a Dios. Por tanto, no es solamente Señor del profeta, no solamente es el Señor de Israel, también es el Señor o Rey soberano de todas las naciones, o es el Rey universal, es el Señor universal. Este es un aporte teológico muy fuerte. Yahvé el Señor. Dice, convoca a las naciones, envía un emisario para que se junten las naciones para luchar contra Edom. Dios mismo, usando instrumentos. En este sentido, el instrumento es un mensajero que va a convocar a las naciones para ir a luchar contra Edom. Luego, sigamos con la lectura. Pues yo voy a ir leyendo el texto, diciendo que hay un aporte teológico. En el versículo 2, te haré. El versículo 2 dice, te haré. Y ahí vemos el Dios que actúa. Ya no es simplemente el Dios que dice, sino un Dios que dice y va a hacer algo. Va a hacer algo contra una nación transgresora. Te haré pequeño entre las naciones, serás despreciado en gran manera. Es Dios mismo el que propiciará esto. Por supuesto, muchas veces usa sus instrumentos. Pero, por favor, nótese que aquí es el Dios que actúa. Ahora, en el versículo 3, marqué con otro color. Porque lo que está en rojo, se han dado cuenta, es cuestión teológica. Con el azul voy a comentar sobre cuestiones prácticas.
De Edom se dice que tiene exceso de confianza, ¿no? El exceso de confianza de tu corazón te ha engañado. Esta cuestión, por favor, tengan en cuenta. ¿De qué o en qué estaba la confianza de Edom? Estaba su confianza en sus moradas. Porque esa morada, ¿qué cosa le daba? Seguridad. ¿Ya? Le daba seguridad. Hemos visto ya algunas fotos de cómo es la geografía, la topografía, la orografía de Edom. Y como tienen sus casas en las grutas de las peñas y tienen cuevas en la parte alta de la montaña, eso les daba seguridad. ¿Seguridad de qué? De prevalecer ante cualquier amenaza militar. Batalla, lean bien aquí, batalla contra Edom. Porque ella ahí significa Edom, ¿no? Batalla contra Edom. Pero los edomitas tienen exceso de confianza. La Reina Vera 60 traduce como soberbia. Pienso que es mejor traducirlo como exceso de confianza. Está poniendo su seguridad en el lugar donde mora, en su lugar estratégico. Ahora, como aplicación práctica, querido amigo y hermano, ¿en qué depositas tu confianza? ¿En qué está tu seguridad? Si tu seguridad está en cosas, personas fuera de Dios, vas a caer. ¿Ya? Vas a caer. Vas a ser derribado por tierra. Pones tu confianza en la buena salud que ahora tienes. Por ejemplo, estamos en situación de pandemia y dices, no, yo no me pongo mascarilla porque yo soy sano. Soy joven, hago ejercicio todos los días, o yo no me voy a vacunar porque yo estoy sano, yo no necesito la vacuna, etcétera, etcétera. Pones tu confianza en algo. Cuidado. ¿Tienes un carro? ¿Tienes movilidad? ¿Tienes una casa? Cuidado. No pongas tu confianza en cuestiones terrenales. ¿Tienes dinero en una cuenta bancaria? Mucho cuidado. Se te puede devaluar. En algunos gobiernos podrían quitarte el dinero con algunas políticas. Podría ser que el dinero que tengas en el banco desaparezca poco a poco o simplemente roben. Mucho cuidado, no pongas tu confianza en eso. Pones tu confianza en tu cónyuge o en familiares. No. Confía solo en Dios. Confía solo en Dios. Mi amado hermano, y tú no serás defraudado. Ahora, volvamos aquí al contexto de Abdías. Exceso de confianza, Dios no tolera a los que ponen su confianza en otras personas o cosas fuera de él. Y si queremos comparar con lo que traduce aquí, dicen que el diablo es el primer soberbio, ¿no? Entonces, imagínense. Cuidado con esa situación. Es nuevamente aquí, el Dios que actúa. ¿Ya? Aquí, de allí te derribaré. El Dios que actúa. El Dios que está siempre actuando. Dios mismo dice, de ahí te derribaré. Ahora, he pintado en amarillo algo que los estudiantes ya pueden reconocer. Cuando dice oráculo de Yahvé, la Reina Valera 60 traduce, dice Jehová. Pero yo prefiero oráculo de Yahvé. Cuando aparece esto,
los estudiantes ya saben. ¿A qué se refiere? A la firma de Dios. Oráculo de Yahvé, o dice Yahvé, es como si Dios mismo estuviese firmando. Como uno firma, cuando uno firma un documento de compra, de venta o de compromiso, está asegurando que va a cumplir, ¿no? Si alguien hace un préstamo en el banco y pone su firma, diciendo, está comprometiéndose a pagar. Cuando dice oráculo de Yahvé, Dios mismo se está comprometiendo a cumplir lo que está dicho en los versículos anteriores. ¿Qué cosa va a cumplir? Reducir o hacer pequeño a la nación de Edom, y Dios mismo está diciendo que va a derribar a Edom. Y cuando Dios firma o promete algo, Dios lo cumple, y lo cumplió. Muy bien. De los versículos 5 en adelante, nuevamente veremos el juicio. ¿Ya? Dios como juez, porque un juez está dando sus sentencias. El Dios que da las sentencias. Todo de aquí abajo son sentencias. La primera sentencia es que lo van a robar. Van a robar a Edom. Y aquí vemos a un Dios juez. Repito, un Dios que emite sentencias. Primera sentencia, ¿qué van a hacer? Lo van a robar. Va a perder bienes. Edom va a perder bienes. Todo lo que ha acumulado va a perder. No voy a explicar todo este detalle porque todo esto son ya sentencias. Pérdida de bienes, pérdida de, aquí, segundo, pérdida de amigos, pérdida de aliados. Aquí, versículo 8, pérdida de sabiduría. El versículo 9, pérdida de guerreros. Bueno, son castigos que les está dando. Versículo 10, destrucción final. Bueno, todo esto es Dios que está dando su sentencia. Pasemos a lo que pinté de amarillo nuevamente. ¿Qué cosa tenemos aquí? Oráculo de Yahvé. ¿Qué tenemos? La firma divina. El Dios que promete cumplir lo que está dictaminando. El Dios que asegura que estos 4 o 5 sentencias van a ejecutarse, sí o sí. Ahora dije 4, pero la quinta está en el versículo 10, luego lo voy a mencionar. Todos estos, de pérdida de aliados, pérdida de sabiduría, o muerte de los sabios, la pérdida de guerreros, los guerreros miedosos, bueno, todos estos. La cadena de sentencias están firmadas por Yahvé, como que Él se va a encargar de que se lleve a cabo. Va a usar diferentes instrumentos, pero el que va a empujar el cumplimiento de estas sentencias es el juez, bueno, el juez universal, Dios mismo. Ahora, dejemos esto. Me quiero quedar en el versículo 7. Ahorita pinté aquí en azul para comentar luego. Hasta la frontera te empujarán todos tus aliados. Hasta la frontera te empujarán todos tus aliados. Aquí es traición. Traición. Edom va a sufrir traición. En los versículos posteriores yo sustento que Edom traicionó a Judá. Y el versículo 15 dice, tal como tú hiciste, se te hará. Entonces, si Edom traicionó a Judá, a Edom también lo van a traicionar. ¿Y quién le traicionó? Desde mi perspectiva, fue Babilonia y sus aliados. Traición. Y pongo en azul porque eso debemos evitar.
Evitar las traiciones. Querido hermano, hermana, ten por favor mucho cuidado. Mucho cuidado. No traicionar las amistades, no romper pactos o compromisos. A Dios no le gusta eso. ¿Por qué fue castigado Edom? Bueno, una de las razones también es por esa traición. Dios puede castigarte si es que estás traicionando. El versículo 10, aquí esta segunda parte está la mención del clima, serás aniquilado para siempre, ¿no? El juez dictaminando esto. En la primera parte anoté en azul porque hay violencia, por la violencia contra tu hermano. Y esto nuevamente hay que evitar. Y por tu hermano, no necesariamente vamos a entender como hermano de papá y mamá, ¿no? Aunque aquí se aplique en ese sentido de parentesco, pero también extendamos a todo lo que tenga que ver con hermandad como humanidad. Entonces, cualquier violencia que hagas contra tu prójimo, Dios lo toma en cuenta. Y violencia no es solamente agarrarse a golpes físicos, sino, como más abajo vamos a leer, incluso reírse de la desgracia del otro es violencia. ¿Ya? Reírse, mofarse, criticar, alegrarse por lo que le sucede a tu enemigo, entre comillas, Dios lo considera una afrenta. Hay que cuidar esto. Versículo 11, el versículo 11 hasta el versículo 14 están las acusaciones contra Edom, qué cosa es lo que hizo, pero en esas acusaciones también se nos va a enseñar a nosotros qué debemos evitar. Nosotros también en nuestro tiempo, año 2021, ¿qué debemos evitar? Por un lado, esto. No, no aparece en otras Biblias, solamente en dos, Biblia textual y Reina Valera actualizada. Pues yo he sustentado de que Edom no solamente estuvo mirando de lejos, sino que estuvo participando activamente. Y entonces, esto también es traición. Dar la espalda. ¿Ya? Dar la espalda. Ponerse del lado del enemigo. Hay que evitar eso, hermanos. Dios condena a Edom por ese accionar. No convertirse como uno de ellos, como uno de los enemigos. Pensemos en los adolescentes que sufren bullying, ¿ya? En la escuela o algún lugar, y hay malos chicos que se burlan de ellos, y si tú también te ríes, eres como uno de esos que están cometiendo violencia. Dios no quiere eso. Y de ahí va a venir una serie de cosas. No deberías haberte reído. Fíjate, algunas cosas son puntuales para ese tiempo, pero también se puede aplicar para nuestro tiempo. No disfrutar de la desgracia de otro. No debes alegrarte de la desgracia de otra persona. No debes jactarte. Tiene que ver con cuestiones de la boca. No debes entrar a robar. Y bueno, yo aquí estoy con cristianos. No creo que entren a robar. Entrar por la puerta. No debes regodearte, o sea, alegrarte de la desgracia de la persona, alegrarte con malicia. Nuevamente acá, robar. No debes haberte apoderado de sus riquezas. Bueno, aquí estoy con cristianos, no creo que sea eso, pero de alguna u otra forma quizá algunos caen en
esta acción contra su prójimo, apoderarse de algo que no es suyo cuando la otra persona está pasando por dificultad. De ejemplo, digamos, alguien tiene un terrenito y pues viajó por cuestiones extras, viajó a otro lugar y tú te aprovechas de ese terreno y lo haces tuyo. Un ejemplo. No deberías haber parado para matar. Bueno, creo que cristianos no harían eso. Y entregar a sobrevivientes. Pero considera tus acciones, porque Dios va a juzgar. Muy bien. Pero esas son cuestiones prácticas. Versículo 15. Porque cercano está el día de Yahvé. El día de Yahvé está hablando, nuevamente, cuestiones teológicas, de un juicio universal. Un juicio universal que comenzó con Judá ya, y luego va a continuar con Edom, que es el representante de las naciones o el primero en ser juzgado, pero también vendrá sobre todas las naciones. Está sujeto a interpretación. Si se limitaba eso a los sucesos posteriores al 586, donde poco a poco las naciones fueron juzgadas y destruidas, o tiene una aplicación todavía hasta el final de los tiempos. Como cristianos evangélicos creemos en parte, creemos que se aplica al 586 y después, y hay una segunda gran aplicación con la venida de Cristo, donde habrá un juicio universal. Y ese juicio universal lo hará Yahvé mismo. ¿Ya? Lo hará Yahvé mismo. Pero fíjense aquí este criterio. Uno de los criterios de ese juicio universal será lo que tú haces contra tu prójimo, lo que haces a tu prójimo. Como tú hiciste, se te hará. ¿Ya? Eso va a suceder. En el juicio de las naciones se considerará también cómo trataste a tu prójimo, a tu hermano, a tu vecino, al familiar, al extranjero. Bueno, sigamos y seguimos viendo aportes teológicos. Vamos al versículo 18 y pinté nuevamente en amarillo. Y repito, ¿de qué habla esto? De la firma. La firma de Yahvé, porque Yahvé lo ha dicho. ¿Qué cosa ha dicho? Que va a cumplir su juicio. Y hay un juicio aquí. Hay un juicio. Donde Jacob será fuego, la casa de José será llama, la casa de Saúl, que sería Edom, será hojarasca, los quemarán, consumirán y no quedará ningún surviviente en la casa de Saúl, que nuevamente es Edom. Dios lo dice, lo afirma, donde nuevamente Edom será destruido. Pero este juez universal, no solamente da juicio aquí Edom, también da esperanza. ¿Eh? Esperanza. En Sión quedará un remanente, será un lugar santo, la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Y recordemos esto, que uno de sus orgullos estaba en la tierra, ¿no? Sión. Ok. Y Dios dice, van a recuperar sus posesiones y Sión, Jerusalén, será la capital y será un lugar santo. El Dios que da esperanza. Y esa esperanza va a continuar en los versículos 19 al 21, donde todos estos versículos nos hablan de la tierra. Van a volver a tomar posesión de su tierra. Yo no sé ustedes, pero la tierra es muy importante. Tener un pedacito de tierra. Tener un lugar que estés
mi patio, mi lugar donde yo vivo. Muchas personas anhelan tener un terrenito. Y aquí los judíos están sin tierra, están exiliados. Perdieron su tierra, pero Dios dice, los voy a regresar. Van a volver a poseer no solamente su tierra, sino van a ocupar territorio que no era suyo antes, como de la tierra de los filisteos, la tierra de Edom. La esperanza. Finalmente, pinto nuevamente en amarillo, el reino será de Yahvé. Adiós a la monarquía davídica, adiós a la esperanza, adiós a la esperanza humana o adiós a los gobernantes humanos. Yo sé que muchos ponen su confianza en los políticos, ¿no? Especialmente en época de campaña. En Perú hace no mucho hubo campaña presidencial, el país se polarizó en dos y todavía ahorita hay consecuencias de eso, segundo o tercer día de mandato y para mí ya es un dolor de cabeza. Y muchos que votaron por el candidato ganador, ahora presidente, se arrepienten de por qué votaron por él, porque en su primer y segundo día ya es un desastre. Y los gobernantes humanos van a defraudar. Van a defraudar. Pero adiós a los gobernantes humanos. El reino volverá a las manos de Yahvé. Como lo era antes, en la época de Moisés, de los jueces, antes de instaurarse la monarquía, cuando era la teocracia, volverá a las manos de Yahvé. Yahvé será el rey. Muy bien, hemos hecho una lectura general. Ya hemos hecho esto. ¿Qué dice el texto? Continuemos. Aspectos teológicos adicionales. Edom representa las naciones o es una de las naciones que va a ser la primera en serie de lista o también podría ser la que representa a todas las naciones. Y eso comparado con Isaías 34, 11 al, perdón, 34, 1 al 10. ¿Ok? Muchos teólogos biblistas han visto eso, Edom. También Edom representa a la humanidad. Cuando uno lee Hechos 15 al 17, habla de las naciones, pero ese pasaje está citado de Amós 9, 11, 12. Y ahí no se habla de naciones, se habla de Edom. Es que en el hebreo se escriben casi igual, Edom y Adán. Edom y Adán. Las vocales, bueno, no se escribían antes, solamente se escribían consonantes. Por tanto, puede haber una confusión, pero Edom puede representar a la humanidad completa. Y eso también se puede observar en Isaías 63. ¿Ya? 1 al 3, creo que es 1 al 6. 63, 1 al 6. Donde Edom representa a la humanidad. En tal caso, los humanos tendemos a ser traicioneros, malos, como presenta, como los edomitas fueron con Judá. Ya saben, Dios va a castigar a la humanidad completa, si es que no se arrepienten, si es que no buscan el favor divino. El dominio pertenece a Yahvé. Ya hemos visto en el versículo 1 que Yahvé mismo es el Señor y es el que convoca a las naciones. Se sujetan las naciones a Yahvé. Cuando Yahvé dictamina algo, las naciones lo obedecen. Y en el curso se ha dicho de que Babilonia fue el instrumento de Dios para juzgar a Judá, pero luego va a ser el instrumento de Dios para juzgar a Edom. Las naciones le obedecen, porque el dominio le pertenece a Yahvé. En el versículo 15, lo mismo, el juicio de las naciones. Cercano está el día de Yahvé,
porque va a juzgar a las naciones. ¿Por qué tiene tanto poder para juzgar a las naciones? Porque es el rey, es el creador. Nadie puede ir contra Dios. Y por último, aquí en aspectos teológicos adicionales, Cristo es el rey, por lo menos proyectándonos en una lectura del versículo 21 de Abdías. Cristo es el rey. El reino será de Yahvé. Y luego hay una serie de pasajes bíblicos que hacen conexiones para decir, sí, Cristo es el rey. Leamos el Nuevo Testamento, Cristo es el Mesías. Ya en Abdías se dice que el reino volverá a Yahvé. El reino vuelve o será de Cristo en el Nuevo Testamento. Aportes pastorales adicionales. Por favor, consideren la justicia. La justicia. Ustedes sean justos y Dios también es justo y aplica la justicia. Si ustedes son injustos, Dios los va a castigar. Segundo, la denuncia profética. La denuncia profética, como el profeta está denunciando el pecado de Edom, así nosotros también debemos denunciar cualquier injusticia, el pecado de la humanidad, no solamente el pecado de la iglesia, sino de la humanidad completa. Edom falló, cometió muchos actos de injusticia y el profeta hace la denuncia. Tercero, la consolación. Recordemos que los israelitas estaban desolados, estaban yendo al exilio, estaban exiliados. Y ahí viene el profeta a consolar. Consolar porque habla del Dios que es justo, el Dios que va a actuar con justicia. Y así hoy en día es necesario consolar a nuestro pueblo, no solamente por la pandemia y la muerte de familiares, sino por muchas situaciones adversas. Entonces hay que consolar. Y por último aquí, la proclamación de la esperanza. El profeta Abdías proclama esperanza, esperanza de restauración. Así también nosotros debemos anunciar esa esperanza. La esperanza es, por un lado, que cuando Cristo reine, no habrá tristeza, dolor, la esperanza de transformación de vida si alguien quiere creer en Cristo, la esperanza de resurrección, la esperanza de una nueva realidad, cielos nuevos y tierra nueva, la esperanza cristiana. Igual que Abdías proclamaba